Dicen, Sí, yo la verdad que adelante. no he podido hacer muy bien la línea del tiempo porque la verdad que no la entendí mucho. Más antes en el colegio, pues la verdad no hacíamos, solamente hacíamos mapa conceptual. Ya, perfecto. ¿E hiciste mapa conceptual o no hiciste? No, dice tipo línea del tiempo, pero solamente con letras, sin fecha. Ya, la característica de una línea del tiempo, para que lo sepan a partir de ahora, es que tenga las fechas, ¿no? Que podamos identificar las fechas y un orden cronológico Por eso dice de cómo línea de van pasando tiempo. los sucesos. Exacto, gracias, Dani. Ah, ya listo, dice. Ya en otra lado mejor. Sí, bueno, como ayer les había dicho, la tarea no es para mí. A mí no me va a ayudar mucho más que para ver sus conocimientos, tal vez. La tarea les tiene que ayudar a ustedes para que puedan estudiar. Es una buena forma de estudiar, de poder identificar las fechas, saber las fechas. Es importante que sepamos fechas. ¿Algún comentario más respecto a la tarea? Pasó mucho tiempo entre la caída del Imperio Romano Occidental, si no me equivoco, entre el otro Imperio Romano, ¿cómo se llama? Dicen, ¿no? Que hay un Imperio Romano que dice Occidente, yo el otro, no me acuerdo cómo se llama. Sí, lo que pasa, a eso me iba con que algunos tal vez no habían entendido la tarea, ¿no? La línea del tiempo la tenían que hacer de acuerdo al libro. Todo lo que estamos haciendo y viendo es de acuerdo al libro que ustedes tienen y que yo también lo tengo. No tenemos que inventarnos o tratar de investigar nuevas fechas, es complicarnos nosotros. No nos van a preguntar sobre el Imperio Romano. Ayer si tienes el libro, no hemos visto nada acerca del Imperio Romano. Tú te estás complicando, ¿no? Por eso les decía que lo importante de esta tarea es que ustedes puedan estudiar, puedan identificar las fechas para poder estudiar en base al libro. Sí nos habla de las edades antigua, media, pero no nos da mayores detalles sobre qué imperios había tal vez. Después, fuera de eso, está bien, está perfecto que sepas que existen dos imperios romanos, sus características. Esto es también cultura general y te va a ayudar, si es que vas a estudiar alguna carrera que tenga que ver con historia, te va a ayudar bastante, ¿no? Pero básense en el libro. Ese es un consejo de mí para ustedes, para que no se compliquen, salgan de eso y se concentren netamente en lo que realmente es importante, ¿no? ¿Alguna, algún otro comentario, alguna otra duda? ¿Alguien que no haya podido subir la tarea por algún motivo extra? ¿Han podido acceder a la plataforma? A él les había pedido que por favor me digan. Solo una de sus compañeras me escribió y me dijo que sí pudo. He revisado la plataforma y he visto que varios también han subido las tareas, entonces me imagino que sí han podido. Sí, listen, de mi parte no tuve problemas, ya la subí incluso la primera tarea que nos dio. De mi parte igual dicen, subí el mapa mental y la línea del tiempo. Igual Ya, hice el perfecto. mío todo normal, no hubo ningún problema. Dice, no sé, o no puedo entrar para enviar la tarea en la plataforma virtual, o no sé cómo. Yo, Ya, Listen, se las bueno, pasé las dos tareas por Google Drive porque en la plataforma aparecía que no pertenecían al grupo. Yo le escribí y me seguía apareciendo eso. Por eso se la pasé por Google Drive. sí, ayer lo revisé y estabas en la lista de estudiantes matriculados inscritos a la materia.
Me imagino Sí, que es algún incluso le procedimiento. mandé foto a usted porque me aparecía que no pertenece a un grupo. Sí, exacto. Voy a tratar de hablarlo con la universidad a ver qué solución le pueden dar. Sí, ayer, Ya, bueno, licenciado. como les había dicho, es que podían enviar por cualquiera de las 3 plataformas el trabajo, ¿no? WhatsApp, Google Drive o la plataforma. Está bien, está perfecto si lo han enviado por alguna de esas, no hay ningún problema. A partir de ahora sí, preferentemente vamos a intentar usar la plataforma, por favor. En casos excepcionales como el de Andrea, quizá que todavía no puede ingresar a la plataforma, sí vamos a tener y contemplar el WhatsApp para enviar los trabajos. Si alguien más tuviera algún problema con acceder a la plataforma, me puede escribir, por favor. Bien, entonces, de acuerdo a sus líneas de tiempo, no sé si las tienen ahí. Sí, Licen. Vamos repasando lo que hemos visto ayer, por favor. Cronológicamente, ¿quién me podría decir qué fecha sería la primera A lo que a tomar leí en sería la cuenta? revolución industrial en el siglo XVIII. Ya, Después viene la independencia de los Estados Unidos en 1776 y entre la primera revolución de 1780 a 1850 está la edad contemporánea de 1789. Luego está lo que es 1870 y 1914, la segunda revolución, y entre estas están las colonias inglesas que se enfrentaron en 1883. Ya ya, aquí viene el siglo XIX, 1900 y 1945. Entre estas está la Primera Guerra Mundial de 1914 y 1918. Y luego ante la Revolución Rusia, que es 1917, entre 1990, está lo que en Italia el fascismo llegó al poder en Mussolini por el golpe de Estado en 1922 y el periodo de las guerras mundiales en 1929. Entre estos también está el Linding muere en 1924 y Stalin sube al gobernador hasta 1953. De ahí está lo que es, él llega al poder Adolfo Hitler en 1993, Alemania conquista Austria y Checoslovaquia, viene a ser lo que es la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Este suceso pasa en Alemania, conquistó Polonia en 1939. Entre la Segunda Guerra Mundial, que es 1939 y 1945, vienen los sucesos de Japón, ataca a Norteamérica en 1941 y prácticamente toda Europa bajó el dominio de los nazis en 1942 y acaba la guerra en 1945. Luego se viene la Guerra Fría y en 1990 recién abren las puertas de los mercados. Eso es lo que puede sacar, Lisa. ya, perfecto. Hay una fecha que te he escuchado, creo que hablando de la conquista alemana y me has dicho 1993. Si fuera 1993, pues sería hace unos 27 años, ¿no? Creo que ahí está mal, está equivocada tu fecha o tal vez fue un error de lectura nada más. Otra fecha importante al principio, mucho antes de que pase todo, es importante mencionar el 1580, que es que surge el calendario gregoriano, ¿no? El calendario en el que nosotros habíamos dicho nos basamos. ¿Alguien más que quiera compartirnos su línea del tiempo? Dicen, disculpe, Sí, adelante. ¿lo podemos hacer de nuevo y mandárselo? O sea, Si corregir gustan, nuestro... sí, exacto, sí, si gustan, sí. Como les he dicho otra vez, es para que ustedes puedan estudiar. Si a ustedes el hacerlo otra vez, el corregirlo, el tratar de identificar muchas más fechas, solo basándonos en el texto, les va a servir, háganlo. Yo no tengo ningún problema.
¿Alguien más que quiera compartir su línea del tiempo, que pueda contarnos un poco sobre las fechas? ¿O quieren que yo elija quién? A ver, voy a ver la lista de participantes al azar, de los que nunca he escuchado su voz. Erika Aguilera, ¿está acá? Sí, buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Hiciste la tarea de línea del tiempo? Sí, ¿Pudiste hacerla? sí, ¿No pero no las sé puede tal. compartir? ¿Perdón? Claro. Adelante, por favor. Bueno, mi línea de tiempo comienza desde 1580, en el cual está el calendario gregoriano. Ya. Sigue 1776, donde está la independencia de Estados Unidos. Viene 1780, lo cual fue la primera revolución industrial. Y luego 1789, lo cual fue la Revolución Francesa. Perdón. 1800, que fue la Revolución Demográfica. 1870, donde fue la Segunda Revolución Industrial. 1900, que fue en el siglo XIX. 1914, lo cual fue la Primera Guerra Mundial. 1917, que fue la Revolución Rusa. 1922, el fascismo en Italia. 1929, donde hubo crisis. Y 1939, donde fue la Segunda Guerra Mundial. 1945, la Guerra Fría. Y 1991, lo cual fue la Guerra del Golfo. Está perfecto. Algo más que sería importante y que es importante es que también identifiquen, como están identificando las fechas de inicio, también las fechas de final. Por ejemplo, la fecha de inicio de la Primera Guerra Mundial y la fecha del fin de la misma, ¿no? Es importante tener esto para ver qué pasa después de qué. Si solo decimos inicia la Primera Guerra Mundial en 1914 y no le damos el fin, no mostramos el fin, pareciera que continuamos, ¿no?, con la Primera Guerra Mundial. Entonces es importante que puedan identificar también las fechas finales de cada acontecimiento. Muy bien, A ver. licenciado, muchas gracias. Sí, después está perfecto, me parece muy bien. A ver, ¿quién más? Rodrigo Pérez Barba. Está en la clase. ¿No está, Rodrigo? Parece que está, pero no está. Ok. Naín Flores. ¿Perdón? ¿Rodrigo? Sí, buenos días, dicen. Buen día. ¿Has podido hacer la tarea? No lo entendí porque recién había entrado ayer tarde y no lo había entendido en lo que había pedido. Ok, por favor, en otra que no entiendas, Trabajando. puedes preguntar al grupo, por favor, o a mi WhatsApp personal. Estoy para responderte, para subsanar todas sus dudas. Bueno, dicen, está bien, gracias. Marcelo Negrete. Sí, Lice. Buen día, ¿cómo estás?
¿Has podido hacer la Buen día. tarea? Sí, la hice. Ok, ¿nos las puedes compartir, por favor? Claro. La historia como la ciencia estudia los procesos humanos que caracterizan la política, economía, religiosa y familiares y las historias religiosas y historia. La edad es contemporánea, que es la contemporánea que en épocas que vivíamos hoy, sea la revolución industrial, la revolución hecha de 1989 en el mundo contemporáneo. Y la revolución industrial inicia la Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII y se dividen de etapas y de industrial y la segunda industrial. Y la revolución política transformaron del Estado y nacionales y la interpretación de los Estados Unidos de 1774 y en 1712, la Revolución Francesa de 1889. Y el capitalismo burguesía es la transformación del sistema capitalista y surge la burguesía y protegidas. Y del siglo 1900 y 1945, la gran información de la Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue en 1914 y en 1915. Y la Revolución Rusa del 1997 y 1990. La Guerra Fría en 1945 y en 1990. El Estados Unidos de Sócrates indirectamente a la Corea del Sur y Vietnam, y a la revolución del capitalismo y la dependencia del Estados Unidos. Y el nuevo orden mundial, es la política y la economía que tiene de la Segunda Guerra Mundial de 1991 y termina casi en 1988. Ya, hay datos que se han estado olvidando, por ejemplo, como la Revolución Rusa. Al principio sí, su compañera me hablaba del fascismo y el nazismo y está bien, y son datos que no tienen que olvidarse, no se les tiene que pasar. La Guerra Fría igual, por ejemplo, ahorita a su compañero se le pasó y el nuevo orden mundial no tiene un fin, ¿no? Vivimos un nuevo orden mundial. Tiene un inicio en 1991. Podemos rescatar en el 2003 las guerras del Golfo y la guerra de Vietnam como hechos, la guerra de Irak, como hechos importantes y que han marcado el poderío militar de Estados Unidos, ¿no? Este nuevo orden mundial que nos dice que Estados Unidos es la primera potencia del mundo, económica y militarmente principalmente. Uno más antes de que entremos en el nuevo tema. Yanira Ayala. ¿Está Yanira con nosotros? Kesia Cartagena.
propuesta. Mayerly Valle. Sí, Mayerly, ¿has podido hacer la tarea? sí, la hice. Perfecto, ¿no las puedes compartir, por favor? En 1580 fue el calendario gregoriano, 1776 al 1883 la independencia de los Estados Unidos, de 1780 a 1850 la primera revolución industrial, en 1789 la revolución francesa, en 1800 la revolución demográfica, 1870 a 1914 la segunda revolución industrial, en 1900 a 1945 el siglo XIX, en 1914 al 1918 la Primera Guerra Mundial y de 1917 a 1990 la Revolución Rusa, 1922 fascismo en Italia y 1929 fue la crisis económica, en 1939 a 1945 la Segunda Guerra Mundial, 1945 a 1990 la Guerra Fría, 1991 la Guerra de Golfo. Ya, perfecto. Está muy bien. Les voy a pedir, por favor, ahora mismo que puedan escribir sus nombres, los que estén, para controlar la asistencia. Si pueden ver en el chat, he puesto unas X para que yo pueda darme cuenta a partir de cuándo. Les he dicho que les he pedido que pongan sus nombres. He habilitado la sala de espera para que sus compañeros que no estaban lastimosamente no figuren en la lista, ¿no? No es justo para los que están todos los días, todo el día, todo el rato, toda la hora y media. Los que aparecen que están y en realidad no están. ¿Ya están todos? Creo que sí. Ya. Les voy a compartir mi pantalla, por favor. Vamos a entrar en materia. Antes, sobre el segundo tema, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Alguien que quiera comentar algo más? ¿Alguien que quizá quiera compartir su línea de tiempo? Yo tengo otra duda, Licen, disculpe. Sí, adelante. Todos están empezando desde el año 1580, ¿no? Desde que se creó el calendario gregoriano por el Papa Gregorio, pero ¿está correcto o pondríamos desde el cero, desde el año 1, digamos, de la creación humana? Qué buena observación tienes, Kevin. Podríamos hablar de la invención de la escritura, ¿verdad? Sí, Lisa. Realmente no podríamos, o sea, no tendríamos que contemplar el año
el año 1 o el año 0. Sí tendrían que saberlo, ¿no? Que, o sea, saber el dato de que a partir del nacimiento de Cristo se toma como que el principio de... Se lo toma como el año 0, ¿no? A partir de esto es después de Cristo y antes es una cuenta regresiva que sería después de Cristo. Este dato sí lo tienen que saber, pero quizá contemplarlo en la línea del tiempo no es recomendable, no es relevante. Sí, un hecho relevante es el calendario gregoriano. No sé si era en este o en el anterior tema que hemos visto la invención de la escritura y que a partir de esto es la historia, ¿no? Hemos visto en este tema, ¿no? Que con la escritura ha comenzado la historia, porque o sea, como ya se podía escribir, ya teníamos relatos, ya teníamos hechos que se podían plasmar y estos los podemos recordar de alguna manera. Entonces es buena la observación de Kevin. Quizá no como una fecha, porque no está la fecha como tal, pero sí como dato de que a partir de la escritura comienza la historia. Bien, ¿alguna duda más? Eso fue lo que yo noté también, Lice, porque yo lo comencé también como desde historia como ciencia, que vienen los procesos humanos, las relaciones políticas, económicas, religiosas, familiares, después lo que viene la prehistoria, la historia, el calendario gregoriano que surge en ese año, después que está antes de Cristo y después de Cristo, desde el año 0 hasta la actualidad. De ahí ya de lo que viene es la edad contemporánea, la revolución industrial, o sea, más especificado con fechas y todo, pero también desde el, como dijo, ay, no me acuerdo Kevin, que se llama él, de antes de Cristo o del año 0, digamos. Así fue como lo comencé también yo. Está perfecto, está perfecto. Eso te ayuda a identificar esos tiempos, incluso el año 0, si te ayuda para identificar que es que a partir del nacimiento de Cristo, como ya habíamos dicho, se toma en cuenta el conteo de los años siguientes, es importante, es bueno, es rescatable que puedas tomar en cuenta estas fechas. Ya, Lisa, gracias. Mientras más fechas puedan reconocer o más tiempos puedan reconocer, mejor para ustedes, mejor lo van a estudiar, mejor lo van a saber. Son datos igual que, no con esto les estoy diciendo que no tienen que saber algunas otras cosas que quizá no están marcadas por tiempos, también las tienen que saber. Pero estos tiempos, estas fechas nos ayudan a identificar estos periodos, estos momentos para tener los conceptos quizá por detrás y los hechos más importantes que conlleva cada fecha. Kevin, tienes que levantar la mano. Adelante. La consultita, Lice, ¿por qué en el texto no dice todo lo que... ¿Por qué no habla del Imperio Romano? Porque esto es principalmente y lo más básico que tienen que saber para poder ingresar a la universidad, ¿no? El texto está basado en eso, en lo que ustedes tienen que conocer por lo menos. Gracias, Lice. Luego, sí, no te preocupes. Luego, obviamente, me imagino, dependiendo de sus carreras, en el caso quizá de sociología, en el que lleva más historia, sí se va a profundizar en las materias respecto a los temas. Por ejemplo, yo he estudiado comunicación social, ¿no? Les he comentado, y sí he llevado historia en mi universidad. He llevado 2 materias de historia. He podido ver desde la prehistoria, ¿sí? Ahí recién he visto sobre los imperios romanos, he visto la historia universal y he visto la historia de Bolivia. Entonces, es dependiendo de las carreras después, ya el profundizar o no. ¿Alguna duda más? Y vamos a entrar entonces al tema 3. Les voy a compartir mi pantalla.
Si en algún momento no se me ve, no se me escucha o algo, les voy a pedir por favor que me lo digan, si es que todavía estamos en Zoom, o me puedan escribir un mensaje, porque a veces es como que estoy explicando y no me doy cuenta, la verdad, que ya, ya no estoy en la reunión. Me ha pasado ya los anteriores días. Claro, Lisa, le avisamos. Gracias. Pueden ver, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. Ya listo. Entonces vamos a entrar al tercer tema, que sería el último tema antes de su primer parcial. Esto mañana les voy a avisar igual cómo va a ser la hermenéutica, por dónde va a ser, porque está programada para que sea el lunes y el martes, debido a que somos un grupo grande. Bueno, el tema 3 es la historia de América. Primeramente, ¿qué me pueden decir acerca de la historia de América? ¿Cómo comienza la historia de América? Que América es uno de los Cuando lugares. Colón descubrió América en 1492. Ya. América es uno de los lugares donde se desarrolló independientemente la agricultura. Ya, perfecto. ¿Qué más? Ahorita sin leer. Háganlo conscientemente sin leer de acuerdo a sus conocimientos. Si es que han leído y tienen los datos ya, sí, está perfecto. Que traten de decirme lo que ustedes saben. Conforme vayamos avanzando en el tema, vamos a ver si hay alguna cosa equivocada o correcta. Vamos a comentar y vamos a poder profundizar algunas cosas. ¿Qué más me pueden decir? Las dos civilizaciones más antiguas de América son, si no me equivoco, Caral en los Andes y los Olmecas en Centroamérica. Así, tienen origen. Ya. ¿Qué más? Todo inicia Sí, desde la llegada del hombre a América. ¿Perdón? Sí, todo inicia desde la llegada del hombre a América, que existen diferentes teorías cómo llegó hasta este continente, antes de que sea descubierto, ¿no? En 1400. Ya. ¿Qué más? A lo que yo pude captar, dicen, es que América fue descubierto más antes por otras civilizaciones, pero Cristóbal Colón fue el que hizo resaltar o el que se hizo ver más, digo. Ya. ¿Qué más me pueden decir sobre el descubrimiento de América? Que Cristóbal Colón llegó a Centroamérica primero, cuando no sabía que era un nuevo continente, y pensaba que Ya. había llegado a la India, y como estaban en embarcación todavía no habían pisado tierra firme, a lo que leí, y entonces pillaron una isla que se llama Guananí, pero ellos la han bautizado, la han llamado con el nombre de El Salvador, porque por la isla se salvaron ellos, y que Cristóbal Colón murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Perfecto. ¿Qué más me pueden decir? Avanzando un poco, quizá, después del descubrimiento. La conquista de los españoles hacia las personas que ya habitaban dentro de este territorio. Ya, perfecto. También por sus grandes riquezas y por el saqueo y por el racismo, luego que también le hicieron esclavos a los que encontraron en tierra ajena. Ya. ¿Alguien me puede decir qué colonias se acuerdan que existían en esos tiempos acá en el territorio americano? ¿Qué imperios? En Sudamérica el Imperio Incaico, en Centroamérica, bueno, en el sur de México y Centroamérica el Imperio Azteca. Ya, perfecto. Ambos ¿Qué llevaban más me pueden apenas decir? 100 años, ni siquiera incluso como tal siendo imperios, digamos. Ya. ¿Qué más? Algo más que sepan sobre estos imperios. Los incas tenían un sistema que no era exactamente de escritura, pero era de
de almacenar información que eran con unas cuerdas atadas que no se han logrado descifrar todavía. Ya. Hablando ya de la colonización, ¿cómo estaba constituida la América colonial? ¿Qué características tenía ya la América colonial, colonizada? Está organizada por virreinatos. El virreinato de Nueva España, Nueva Granada y el de La Plata, si no me equivoco. Ya. ¿Qué más? ¿Qué características más tenía? ¿Cómo era la economía? ¿Cómo era la cultura? ¿Cómo era la sociedad en la colonia? Le dicen, en ese tiempo se trabajaba más que todo la agricultura, lo que es también los trabajos de casa que se hacían de piedra y a la vez también de barro hacían. Ya, perfecto. Eso en cuanto quizá a la economía, ¿no? A la cultura, ¿qué me pueden decir respecto a la cultura? Era muy rica, la verdad, tenía mucho oro y ellos vivían felices porque tenían todo ahí en su pueblo donde habitaban. Eso. Ya. La sociedad, ¿cómo era la sociedad colonial? Fueron adquiriendo información o la enseñanza que le daban los colonos. Ya, perfecto. Bueno, más antes ellos en el tema de la religión no creían en Dios. Creían en los dioses como ser la luna, la madre tierra, adoraban a los animales también. Ya cuando llegó Cristóbal Colón, ya obligatoriamente los hizo cambiar y le enseñó la lengua hispana también. Ya, perfecto. Después podemos hablar de una etapa, de una época de independencia, ¿no? Todos estos imperios ya con el pasar del tiempo, personas comenzaron y bueno, como saben, en base a la independencia de Estados Unidos y a la Revolución Francesa como ejemplo, ellos también se han querido sublevar, se han querido independizar, querer retomar su libertad. ¿Qué me pueden contar de la independencia americana? Que Venezuela y Argentina, lo que entonces eran las provincias de La Plata, fueron los primeros países en independizarse o en buscar su independencia. Y de los mayores generales o personajes, digamos, de la independencia están Simón Bolívar y José de San Martín. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué datos más han podido rescatar de la lectura sobre la independencia? ¿Qué cosas saben? ¿Qué cosas han podido llevar tal vez en el colegio y se acuerdan? Que Bolivia fue uno de los últimos países en independizarse o en consolidar su independencia en 1825. Ya, perfecto. ¿Algún dato más? Ya. Vamos a empezar entonces a profundizar un poco más. Como habíamos dicho, América es un continente que fue descubierto en 1492 por Cristóbal Colón. ¿No? Con la llegada de Colón, el mundo entero supo de la existencia del continente americano y con ella cambiaron las concepciones geográficas dadas hasta ese momento.
¿Qué nos quiere decir esto? Que las concepciones de que el mundo desde Europa estaba solo constituido quizá por Europa, y a ese tiempo ya se conocía de Asia, ¿no? Cambió. Ya se sabía que existía algún territorio más. Hablando de la América prehispánica, los estudios han demostrado que el hombre americano no es originario de América, sino que ha migrado de Asia y Oceanía. Se estima que los primeros hombres llegaron hace 40.000 años. Las migraciones del norte de Asia entraron a Norteamérica por el estrecho de Bering y desde allí se dispersaron por todo el territorio. Los que llegaron de Oceanía ocuparon la costa oeste de Sudamérica y se evidenció una tercera vía de ingreso por la Antártida desde Australia. Entonces, no éramos originarios de esta tierra, ¿no? Esta tierra ha venido a ser habitada por personas de Asia y Oceanía. Las poblaciones se dispersaron por todo el continente y desarrollaron culturas y civilizaciones. Formaron aldeas y hasta imperios que conquistaron política, económica y militarmente a otras áreas. Estos se ubicaron en América Central o Mesoamérica y en los Andes de Sudamérica, principalmente. Ahorita vamos a ver qué civilizaciones han sido las más importantes. En Mesoamérica, en Centroamérica, se desarrollaron las culturas olmeca, zapotecas, mixtecas, teotihuacana, tolteca, maya y azteca. Creo que las tres más rescatables y más conocidas y de las que más se hablan son la olmeca, la maya y la azteca. Como su compañero había mencionado anteriormente, la olmeca sí es la primera civilización, ¿no? Y por eso es que es la más, una de las más conocidas y de las que más se habla. Estas culturas, todas, se caracterizaron por desarrollar la agricultura, construir ciudades con pirámides escalonadas. Esto muy característico, por ejemplo, de las ciudades mayas. Desarrollar una escritura jeroglífica, conocer el sistema numérico y el concepto de cero. En Mesoamérica también se desarrollaron dos grandes imperios, ya lo habíamos dicho, el maya y azteca. Fueron los más importantes de este territorio. En los Andes, esto en Sudamérica, se desarrollaron las culturas Chavín, Paracas, Tiahuanaco en nuestro territorio, Nazca, Mochica, Chimú, Aymara y Quechua, también en muchas partes de nuestro territorio. Se caracterizaron por la agricultura, por domesticar a la llama, utilizarla como animal de carga y transporte. Construyeron templos y ciudades. En las demás áreas, por ejemplo, no en el área andina de Sudamérica, desde el norte hasta el sur se desarrollaron culturas que no llegaron a establecer imperios. Desarrollaron, sí, la agricultura de maíz, la yuca, los frijoles, y las aldeas estaban construidas de barro y madera. No eran civilizaciones muy grandes, ¿no? Quizá, sí, por el oriente de nuestro país se han establecido estas culturas que no han llegado a ser imperios. El imperio que podemos rescatar más importante en nuestro país creo que es el imperio Tehuanacota. Bueno, vamos a hablar del imperio maya, azteca e inca. El imperio maya se ubicó en lo que ahora es México, Guatemala y Honduras. Estaba compuesto por ciudades-estado, gobernadas por un sistema teocrático. ¿Qué es un sistema teocrático? Es un sistema en el que el rey se ocupaba del gobierno y de la religión. Su sociedad estaba dividida en nobleza, sacerdotes, pueblo en general y esclavos. Esto en orden descendente, ¿no? La nobleza eran los que estaban más arriba y los esclavos los que estaban más abajo. La agricultura era la base de su economía. Su religión era politeísta. Dejaron dos libros religiosos que son importantes, que los conozcamos, el Chilam Balam y el Pulbú. Construyeron ciudades de arquitectura avanzada como las pirámides. Esto ya lo habíamos mencionado un poco. El imperio azteca se desarrolló en México y su ciudad principal era Tenochtitlán. Y desde allí dominaron toda su región.
El cargo de emperador era electivo y estaba apoyado por un consejo consultivo. La sociedad azteca también estaba jerarquizada. La base era el calpulli, que era una unidad familiar y económica. El imperio inca. Este imperio constituido la región cercana a la que vivimos. Se desarrolló en lo que hoy es Perú, Ecuador y la zona andina de Bolivia, el norte de Argentina y de Chile. La leyenda dice que los esposos Manco Cápac y Mama Ocllo emergieron del lago Titicaca y crearon su imperio llamado Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo estaba conformado por 4 suyos: Chinchasuyo al norte, Antisuyo al este, Contisuyo al oeste y Collasuyo al sur. ¿Alguien sabe qué son los suyos? Las direcciones cardinales. No exactamente. ¿Alguien más? Sí, pero ¿qué eran los suyos? Eran las subdivisiones del imperio. Ya, sí, correcto. El imperio inca dominaba a través de una red caminera. Pusieron el quechua como el idioma oficial y en la religión y el culto rendían homenaje al dios sol llamado Inti. La sociedad era jerarquizada. El inca o emperador era considerado hijo Inti. Le seguía la nobleza, llamados orejones, encargados de la administración, los sacerdotes después, luego los militares, el pueblo y los yanacochas, ¿no? Que eran los esclavos. La base de la sociedad eran los aylus, que eran unidades familiares y económicas. La base económica de este imperio era la agricultura. Cobraba impuestos en producción y en mano de obra para poder realizar obras públicas como carreteras. Por eso es que se habla de que el imperio inca dominaba y ha podido expandirse gracias a la red caminera que ha podido construir. Se estableció la mita, que era el trabajo obligatorio temporal y por turnos. Hasta ahí, hablando de la América prehispánica. ¿Algún comentario, duda, alguna pregunta, algo que quieran complementar quizá? Dicen, yo he leído alguna vez que el imperio incaico tenía un sistema económico muy parecido al socialismo, o que incluso se podría calificar de socialismo. No sé si eso es cierto o hasta qué punto, digamos, pero me parece interesante. Sí, la verdad es que suena interesante, nunca lo había escuchado. Porque, o sea, no tenían dinero, sino que el dinero era su trabajo, digamos, creo, Sí, efectivamente. Ellos pagaban quizá con trabajo, ¿no? Era como un intercambio de bienes, no de bienes, un intercambio de servicios en el que yo trabajaba y recibía quizá productos. Sí, es algo que me parece muy interesante, una observación. Exactamente. Es bien interesante y sería bueno poder ver un poco, ¿no? Como saben, la historia, versiones de la historia hay un montón. Hay muchos dichos, no hay una historia ciertamente correcta. Sin embargo, esta historia que estamos viendo ahora es en la que nos tenemos que basar. Pero es un dato muy importante. No sé si han escuchado esa frase que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es muy cierto, ¿no? Si no conocemos nuestra historia, vamos a cometer siempre los mismos errores. Dicen, pero escuché como la secuela de esa frase que dice, los que la conocen están condenados a ver cómo otros la repiten. Y también, ¿no? Bueno, ahí se vuelve contraproducente. Y le explota la cabeza. Exactamente.
Pero de nuestra parte ya estamos con una idea de poder cambiar, o sea, de decir, esto estaba mal, ¿por qué no hacemos esto? Obviamente, en algunas posiciones es mucho más factible que en otras. Nosotros no podemos ir y decirles a los gobernantes, a ver, no han leído la historia, siguen repitiendo esto y está mal. Pero por lo menos tenemos ya la idea, el criterio formado como para poder dar nuestra opinión fundamentada. No solo lo vamos a decir de locos. Lo peor es como te dicen que van a cambiar varias cosas y al final hacen lo mismo que los anteriores gobiernos. Y sí, esto es, bueno, la llamada politiquería, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado, alguna vez han escuchado eso que dicen, pareces político, prometes, no cumples? Sí, es un clásico. Sí, en varias ocasiones. Sí. Sí, o sea, es así. El político promete y promete. Y ahorita estamos en una época en la que los políticos nos están prometiendo todo con tal de tener los votos. Y hay Tengo un gente plan. que Pero es cree, como ¿verdad? todo que se postulan, pues cuando se postulan cualquiera promete cualquier cosa y todo sea por ganarle. Angélica Sosa tiene un plan. Y a la hora de la hora no hacen nada. Claro, y a la hora de la hora no hacen nada, dicen y es como que no digan. Exactamente. Por último, dice que no respetamos las leyes. Y ellos son los primeros en no respetarlo. Y son todos, ¿no? Si se dan cuenta, son de izquierda, de derecha, del centro, de arriba, de abajo, son todos. No roben, pero saquen algo. Y parece que es la consigna de por lo menos los que quieren hacer un poco las cosas bien. Pero bueno, Exacto. eso es una Y lo opinión peor es que ahora personal. pensamos así. Sí. Esperar que no nos roben tanto. Sí, ¿no? Por eso es importante formarnos, el conocer la historia. Yo, por ejemplo, conozco gente que no conoce nada de historia. Y es como que, wow, no conoces ni cuándo se ha fundado tu país, cuándo se ha independizado. Y claro, y así quiere comentar, quiere reclamar cosas sin saber lo que ha pasado antes, ¿no? O sea, hay gente que realmente está muy perdida. Sin fundamento. Sí, exacto. O sea, la historia nos sirve para tener fundamentos. Pero bueno, cerremos el paréntesis. ¿Alguna duda más sobre la época prehispánica? Vamos a tener tiempo de debatir un poco sobre algunos otros temas también. Creo que quedó bien explicado, o sea, así. Ya, perfecto. Vayamos Sí. avanzando entonces. La América colonial. A fines de la Edad Media, los europeos buscaban nuevas rutas comerciales para llegar a la India y China, ¿no? Porque no podían navegar por el mar Mediterráneo, ya que estaba bajo dominio del Imperio Turco Otomano. Con esto, Cristóbal Colón convenció a la reina Isabel la Católica de España para que le financiara un viaje. Colón pensaba que navegando hacia el oeste llegaría a la India. Ese era el objetivo, ¿no? Colón llegó al final a tierra firme y le llamó las Indias, pero no era tal, sino un continente entre Europa y Asia llamado después América en honor al cartógrafo, Américo Vespucio. Colón realizó 4 viajes entre Europa y las Indias. Murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. ¿Alguien sabe fuera de esto? En el libro no lo menciona, pero son muy famosas también las embarcaciones de Cristóbal Colón. ¿Quién sabe qué se llamaba? La Niña, la Pinta y la Santa María. Los tres barcos. Exactamente, esos eran los nombres. Eran las 3 Marías, ¿no? Así le llamaba. Las 3 Marías, que eran la Pinta, la Niña y la Santa María. Existieron 3 procesos en esta América colonial. Desde la llegada de Colón inició un proceso conocido como descubrimiento. Marítimas primero y luego terrestres.
Así se descubrieron las islas de las Antillas y de allí pasaron al resto del continente. Los descubrimientos marítimos duraron aproximadamente 2 siglos. Los descubrimientos terrestres llevaron al proceso de la conquista, que supuso el dominio de los pueblos e imperios nativos por parte de la población europea. Hernán Cortés conquistó el imperio maya y azteca en 1519. Entre 1530 y 1550, Francisco Pizarro conquistó el imperio inca. Son los dos grandes conquistadores en dos grandes imperios, o bueno, territorios en los que habíamos visto estos 3 grandes imperios que eran el maya, el azteca y el inca. Brasil, a diferencia de los demás países en Sudamérica, fue descubierto y conquistado por los portugueses. En el siglo XVII, ¿perdón? Perdón, Listen, no quise interrumpirle. No te preocupes. Ok. En el siglo XVII, el este de Norteamérica fue conquistado por los ingleses y por los franceses, ¿no? Vale decir, la región que ahora es Canadá, Estados Unidos, Surinam y estos otros dos, Guyana Francesa y Guyana. La colonización, ya era este tercer proceso, es el proceso de ocupación y poblamiento con europeos de las zonas conquistadas. La corona española impuso su sistema de gobierno, sus formas económicas, sociales y religiosas en América, ¿no? Hablando de las religiones, podemos hablar de que la religión católica fue impuesta, como nos decía uno de sus compañeros, ¿no? Los colonos creían en deidades como el sol, como la luna, pero con esta etapa de conquista y colonización fueron cambiando, ¿no? Las percepciones, se fueron imponiendo estas otras religiones, formas económicas y sociales de la corona española. América fue dividida en virreinatos. Nuestros compañeros nos lo habían mencionado hace rato, ¿no? El virreinato de Nueva España, que comprendía América Central principalmente, creada en 1535. El virreinato del Perú, que estaba en Sudamérica, creado en 1543. El virreinato de Nueva Granada, que comprendía Venezuela, Colombia y Ecuador, creado en 1739. Y el virreinato del Río de la Plata, comprendía Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, creada en 1776. ¿Alguien sabe en qué consistían los virreinatos? ¿O qué eran los virreinatos? Era como una forma de organizar a los países, dependiendo, por decir, Nueva España fue América Central porque los conquistadores fueron españoles. Más o menos algo por el estilo, algo por ahí. Sí, sí puede ser eso, ¿no? Es una división territorial. O sea, ellos habían dividido el territorio. Esto, por ejemplo, antes no es que existía Venezuela, Colombia y Ecuador. Esto es una referencia para saber por qué territorios estaban comprendidos estos virreinatos, estas divisiones que le habían dado. Para ese tiempo, hasta la independencia, no se habían constituido estos territorios en naciones como Venezuela, como Paraguay, como Bolivia y con los nombres como tal. Entonces, a ellos les servía como una división territorial. Y estas divisiones estaban a cargo de los virreyes, ¿no? Que eran los representantes del rey en América. La administración de las Indias estaba organizada de la siguiente manera. La autoridad máxima era el rey y gobernaba desde España, ¿no? También desde España, el Consejo de Indias conocían las problemáticas de América y ayudaban al rey en la administración.
Dice, ¿soy la única o no lo escucho? No, otra vez se le cortó, parece. No, no se le Dice, me escuchó. Dice, Se no cortó sé. seguro. No se escucha su audio, Listen. Envíenle mensaje a WhatsApp si no escucha. Dice, marchó. Dijo por chat. Libertad. Se le cortó. Tendrá que reiniciar el Zoom. Hasta volver a entrar como los otros 3 días. Salga y vuelva a entrar, dicen. Mucho que te voy a escuchar. ¿Aló, me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Se escucha. Ahora sí, listo ya. Escuchó lo que dijo Otra vez, Juanjo. No sé qué pasa a esta hora que se desconecta. No sé si alguien me hace algo o el internet a esta hora. Le da ¿Todos los días sueño a el la misma internet. hora? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué me decían? Que Se sí se cortó, escucha. Listen. Sí, se cortó otra vez. Ayer pasó lo mismo y es hasta a esta misma hora. Es un poco raro, pero bueno. Todas las clases pasan a la misma hora. Sí, soy el único que me desconecta, ¿no? No, Ya, en pues otras clases pasa igual. No, las otras clases se cortan porque Se corta, pero dura duran unos 2 40 o 3 minutos. 40 minutos de clase. Digo, Ah, ya, se claro, enriquece porque no poco. tienen el Zoom Premium. Exacto. Ya, a ver, ¿en qué estábamos? ¿En qué nos hemos quedado? Nos hemos quedado en que, bueno, la administración de las Indias está organizada de la siguiente manera, ¿no? La autoridad máxima era el rey y gobernaba desde España. Desde España también el Consejo de Indias coadyuvaba en la administración al rey, coadyuvaba con las leyes y militarmente, ¿no? Ya que estos eran los encargados de conocer las problemáticas de América. La casa de contratación era la encargada de regular el transporte de personas y de cargas. Esto entre España y América. En América se encontraban los virreyes. Habíamos hablado de los virreinatos y de que estaban gobernadas por los virreyes, ¿no? Que eran los representantes del rey en América. El capitán general era quien administraba las capitanías generales y los gobernadores, respectivamente, las gobernaciones. Las audiencias eran tribunales de justicia para resolver problemas y tomar decisiones de administración, gobierno y legislativas. Como pueden ver, esta geografía política, basándonos igual un poco en los temas anteriormente vistos, este modelo de gobierno quizá, obviamente con sus variantes en nombres y en algunas otras cosas, hemos continuado y ahora nuestro país, obviamente, tenemos este sistema de gobierno, practicamos este sistema de gobierno, ¿no? En las que hay gobernadores, las audiencias, bueno, son los tribunales de justicia y demás. En cada pueblo de indios se respetaban las autoridades nativas, esto es muy importante, que podían ser caciques o curacas, y la corona nombraba un corregidor para gobernar en conjunto. Es decir, que en ciertos pueblos el cacique o curaca gobernaba junto a un corregidor. Entonces, este pueblo, este territorio tenía representación real, si se quiere, y representación originaria. En cada ciudad española existía un cabildo o municipio. Cada 1 de enero se elegían alcaldes y consejos municipales. El cabildo se encargaba de la administración de la ciudad. Los cabildos podrían ser ahora quizá las alcaldías. La sociedad colonial estaba dividida en grupos sociales en función a otros grupos sociales. Los españoles, que eran los encargados de gobernar.
Los criollos eran los hijos de españoles nacidos en América y estos no tenían derecho a acceder a cargos y administración pública. Los indios estaba formado por las naciones nativas del continente. Era un grupo variado de diferentes razas, idiomas y culturas. Los negros, que eran traídos desde África y esclavizados. Los mestizos, que eran las mezclas entre personas blancas e indias, españoles y colonos. Mulatos, mezcla de blancos y negros, españoles y los africanos, en su mayoría esclavos. Y los zambos, que eran la mezcla entre los colonos y los negros, ¿no? Me están escuchando, ¿verdad? Sí, dicen. Ya. Sí, listen. Sí, dicen. Los negros eran esclavos. Así fue. Ya. Se instituyeron dos tipos de explotación a los indígenas. La encomienda. En la encomienda se otorgaba a los conquistadores un grupo de indios para que trabajen para ellos o les paguen los impuestos en productos. El encomendero, debía darle instrucción cristiana, vestimenta y salud. Esto es un poco de lo que hablábamos, quizá que era este intercambio de que yo trabajo y a cambio recibo productos o recibo esto como la instrucción cristiana o la salud. La mita era una institución del Imperio Inca y los españoles la adoptaron. Todos los varones entre 18 y 50 años debían trabajar un año obligatoriamente en la producción minera, agrícola y en los obrajes. ¿Quién sabe qué son los obrajes? Las obras y todo lo que es construcción. No. Los obrajes eran industrias. Principalmente podíamos encontrar la industria textil, los encargados de fabricar vestimentas. No sé si conocen La Paz, hay una zona que se llama Obrajes. Sí, por eso yo solo pensé en eso y ya me perdí más. Claro, o sea, decían que en esta zona de La Paz, en Obrajes, estaban, ¿no? una mayor cantidad de estas industrias en la época de la colonia. ¿Por eso se llama así? Sí, a lo que tengo entendido, por eso se llama así. Wow. Esa historia tienen. Puede ser una leyenda, ¿no? Puede ser que se lo inventaron solo para ponerle ese nombre, pero bien. Exactamente, o sea, es una historia atrayente, ¿no? Para cualquiera que tenga la curiosidad de por qué se llama Obrajes. Haciendo sí, referencia. Allá en La Paz es una zona tan céntrica para llegar a todos lados. Exacto, sí, es una de las avenidas más importantes en La Paz, ¿no? Es el conector entre la zona sur y la zona norte. Bueno, entonces, como habíamos dicho, los varones de 18 a 50 debían trabajar un año obligatoriamente y principalmente en la producción minera, agrícola y en los obrajes, ¿no? El indígena recibía un salario, aunque con abusos y explotaciones. Esto es una característica de todo el tiempo colonial. La economía colonial, con el descubrimiento se dieron grandes transformaciones en Europa y América, ¿no? O sea, el descubrimiento no solo afectó a América, sino que en gran parte también benefició a Europa. Los europeos conocieron nuevos productos como el maíz, la papa, el tomate y el tabaco. En América conocieron el ganado vacuno, porcino, caprino, caballar y la rueda. El principal objetivo de la corona española era obtener la mayor cantidad de plata y oro, ya que según el mercantilismo, un país es potencia cuando posee metales preciosos, ¿no? Por eso de la explotación de uno de los cerros más ricos, el cerro más rico, ¿no?, del mundo, que era el Cerro Rico de Potosí. La agricultura fue muy importante en América y se vendía en Europa. La caña de azúcar y el café eran los más consumidos allá. El comercio entre Europa y las Indias fue monopolio del Estado español. Los barcos comerciantes eran de la corona. Estaba un puerto en España, específicamente en Sevilla, y otros 3 en América. Entonces,
España estaba, era como que ¿cómo es esto? A ver. Era el que tenía la primicia, ¿no? Respecto a los productos que llegaban de América hacia Europa. Eran muy celosos con el comercio. Por eso es que solo existía este puerto en España y ellos eran los que controlaban estos comercios. La cultura colonial. Los españoles impusieron la religión católica, su lengua y educación. La doctrina de Cristo se impartió a través de iglesias, conventos y misiones. En cuanto a la educación, habían 3 tipos de escuelas, ¿no? La municipal, las de la iglesia y las privadas. Las universidades se crearon siguiendo el ejemplo de la Universidad de Salamanca, que estaba en España. La primera se estableció en 1538 en Santo Domingo, la primera universidad en América. Para los hijos de caciques indígenas se establecieron escuelas propias, ¿no? La más conocida, la del Cusco. La literatura, las artes, la música y la arquitectura siguieron las concepciones europeas, pero con adaptaciones a las necesidades americanas. Y vamos a quedar aquí el día de hoy. Nos vamos a quedar en el proceso antes de entrar a hablar de la independencia. ¿Alguna consulta, duda hasta acá? Listen. Sí, adelante. Un poco fuera de tema quizás, pero igual relacionado. Cuando fui a la Casa de la Moneda, los guías decían que el símbolo del dólar provenía de ahí. O sea, no recuerdo exactamente cómo, pero era un símbolo utilizado ahí. Y eventualmente se esparció y llegó a ser utilizado en el dólar. No sé qué sabe usted de eso, no sé si es cierto. Sí, bueno, en Potosí particularmente hay muchos mitos y leyendas, ¿no? Se caracteriza por ser una sociedad en la que las historias son vastas respecto a todo. Entonces, puede ser que sí, la verdad es que yo el dato no lo conocía, pero me imagino que sí, me imagino que puede ser. No nos olvidemos que Potosí en esa época era la ciudad más importante y rica del mundo. Está dentro de las posibilidades, entonces. Exacto, está dentro de las posibilidades. ¿Alguna Gracias. consulta más? ¿Algo más que quieran comentar? Les hago una consulta así fuera del tema y de acuerdo a lo que ustedes crean. ¿Ustedes creen que hubiera sido mejor que nos colonizara otro país? Por ejemplo, a Brasil los colonizaron los portugueses, ¿no? A nosotros los españoles. Y por la parte de Estados Unidos los ingleses. Obviamente los 3 tienen sus diferencias, han tenido diferentes métodos de conquista, han tenido diferentes métodos de colonización. Pero según ustedes, ¿qué hubiera sido mejor? ¿Creen que sí nos sacamos la lotería con la colonia española? No hubiera, a mi parecer, Listen, no hubiera importado eso porque vinieron por el interés, o sea, el interés de la plata y todo eso. Nos hubiera colonizado otro, hubiera sido el mismo interés de querer sacarnos la plata y que todo eso. Para mí, a mi parecer, yo veo eso. A mi parecer, concuerdo con él, con lo que dijo ahorita él, pero ya pues pucha, si no hubiese colonizado Inglaterra ya fuéramos unos gringos, digamos, ¿no? Estaríamos hablando del verbo to be. No sé si han escuchado, no sé si han escuchado en alguna parte o alguna vez que, por ejemplo, los ingleses
si bien han venido a colonizar y han luchado contra los colonos, han tratado de generar progreso en esas regiones, ¿no? Querer construir como que un pedacito de Gran Bretaña en esta parte del mundo. A diferencia de la conquista española, que la conquista española ha venido a saquear, ¿no? Claro, A apropiarse de los recursos. ¿no? Bueno, pero al final nunca vamos a saber qué podía pasar, porque pues ya pasó, ¿no? Ya claro. No podemos cambiar la historia. Esa es la historia, exactamente. Esa es la historia, eso es lo que ha pasado. Eso es lo que nos cuentan. Puede ser verdad o puede ser que no realmente. Eso es lo que está escrito y lo que podemos saber ahora. Y de eso se trata la historia. Al final estamos en un punto donde lo que más maneja a Latinoamérica es el sistema socialista y que no nos funciona, pero la gente sigue votando por el socialismo. Claro, sí, o sea. Pero es mejor que no colonicen para nada en un principio. O sea, han podido ocultar que tenían miles de años detrás de ella. Y lo que me más preocupa es ver a dónde habrían llegado esas culturas que hubieran podido crecer, digamos, o desarrollarse naturalmente, seguir el curso natural de su historia. Pero bueno, realmente no es una opción, digamos, ¿no? Y hablando ya de sacarnos la lotería en cuanto a los colonizadores, estoy de acuerdo en parte con los ingleses, pero no solo hay buenos ejemplos de colonias inglesas, como, o sea, obviamente están Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, que les salió bien la lotería, por decirlo así, pero después hay India, digamos, que obviamente es relativamente una potencia, pero no es un país realmente en orden, no es totalmente excelente, digamos, ¿no? Muchos países en África igual, pero bueno, todos esos fueron colonizados después. Entonces, no sé, probablemente sí hubiera sido mejor que colonizar los ingleses, pero idealmente ninguna colonia hubiera sido lo mejor. Bueno, les pregunto exactamente por eso, ¿no? Porque no hay una respuesta cierta, no podemos decir que hubiera sido Pero mejor que los sería colonos. percepción de cada uno, ¿no? Exacto, o sea, les he preguntado la percepción de cada uno. No hay una respuesta correcta, tampoco una respuesta incorrecta, ¿no? Es la historia y la historia está así. La historia pasó así. Ya está escrito. Sí, la historia no se puede borrar. Entonces quería saber un poco de su percepción, de qué pensaban. Mucha gente sí dice que los ingleses, obviamente basándose en lo que ven próximo a nosotros, pero como su compañero dice, en la India es otro el panorama, ¿no? Es otra la situación. Y muchas veces no vemos más allá. Si nosotros hubiéramos colonizado a los españoles. Primeramente teníamos que haber podido navegar hasta allá para colonizarlos nosotros, o acá vencerlos, ¿no? Pero ellos ya estaban avanzados en cuanto a tecnología. A tecnología, exacto. Tenían un poderío militar, por ejemplo. Además, los españoles fueron bastante incompetentes con los recursos que obtenían de acá, porque después ellos tuvieron una inflación tremenda y ellos mismos, de cierta forma, se arruinaron económicamente. Claro, vamos a ver después que han tenido varios problemas, ¿no? Allá en Europa, justamente por esto. Entonces, bueno, pero eso es... Para el lado México, sí, adelante. En sí lo que más culpan es a la Malinche por lo que hizo, que dicen que traicionó a su pueblo y que si eso no habría hecho eso, tal vez habrían logrado resistir más, pero cosas, ¿no? Bueno, pero además quedaron en la historia. Porque, o sea, a esta altura ya llevamos 200 años casi de independencia, 300 años de lo que fue la colonia, entonces no, en parte tampoco podemos seguir echando la culpa de todos los colonizadores, que sí es cierto que cambiaron todo y mayormente para mal, pero claro. 300 años de independencia no es nada. Hemos tenido tiempo para hacer algo. Exacto, pero si se dan cuenta, percepción propia, la política sigue siendo la misma, ¿no? Sigue habiendo estas traiciones, por ejemplo. Nos seguimos enterando de este tipo de cosas, de estas corrupciones y demás. O sea, son 200 años y no va cambiando, ¿no? Sí, igual.
Anyway, sigue igual. Pero, ¿ha visto la política, dicen, disculpe que lo corte, ¿ha visto la política que están llevando ahorita en el país de El Salvador, si no me equivoco? Sí, sí, correcto. ¿Por qué crees que es diferente esa forma de Es política? muy buena, ¿Por qué crees que es? porque le tiene amor único a, como se puede decir, en mi punto de vista, le tiene amor único a su pueblo, a su gente, quiere ayudar en sí. No está interesado en los beneficios económicos, no es interesado. Es una persona que sí. Joven, además. Es una persona joven que ha estudiado, ¿no? Una persona joven que ha sido preparada, que conoce, me imagino, sobre la historia. Y obviamente, en este afán, y como tú dices, de querer ayudar a su pueblo, no repite esto. Ve los puntos frágiles y no los comete otra vez. En nuestro país tenemos políticos muy viejos que siguen con políticas antiguas, cuando el mundo se está modernizando a pasos agigantados cada segundo. Entonces, a mi parecer, igual, te lo digo, yo creo que es porque es una persona joven y preparada. Concuerdo. Y obviamente tiene que ver con su afán de querer ayudar y no querer beneficiarse, nada más. ¿A quién se refiere, perdón, Listen? Estábamos hablando del gobernante de El Salvador. Sí. Sí, que es una forma de gobierno, acciones que ha tomado rescatables, ¿no? Incluso mucho con el tema de la pandemia. Ha tenido acciones, ha tenido imposiciones también fundamentales para frenar un poco la pandemia en su país. Pero bueno, ya es... Igual Sí, adelante. Con sistemas sociales, digamos, podemos ver en los últimos años cómo fue Cuba toda embajada y Panamá con su sistema económico y social en su vida, que fueron contrastes muy jodidos en tema Latinoamérica. Pero Esto ya no queda tiempo. Creo, sí. Bueno, lo vamos a hablar. Voy a poner una pestaña de debate en la plataforma. Esta va a ser la tarea para hoy. Por favor, traten de todos comentar respecto a sus opiniones, respecto a lo que puedan comentar sus compañeros igual. Si quieren responder, si quieren complementar algo, pónganlo. Lo voy a poner hasta mediodía esto, por favor. Y nada, esa sería la tarea, su participación para el día de hoy. Esto háganlo lo más sinceros posibles. Es netamente una percepción de lo que puedan tener, ¿no? Nos vemos mañana. Mañana acabamos Disculpe, Listen. con este tema. Perdón, disculpe. Sí, adelante. Listen, ¿la tarea lo va a poner en la plataforma? La tarea es esta. O sea, la tarea es, voy a poner un foro de debate en el que vamos a poder intercambiar ideas respecto a 2, 3 puntos que les voy a poner ahí. Y es eso, nada más. Ya, gracias. Pueden poner respecto a su opinión. Ya, no se preocupen. Gracias. Entonces es eso. Pongan por favor al salir su nombre y nos vemos mañana. Hasta luego, Listen. Hasta luego. Listen, una pregunta. ¿Eso sí va a estar en la plataforma, cierto? Sí, está en la plataforma. Hasta mediodía, denme para que pueda organizarlo y pueda ponerlo. No, va a estar en el área ¿Ponemos de nuevo nuestro nombre? Sí, por favor. Al salir pongan su nombre en el chat Si me salgo. y se pueden salir. Pero tú participas, pues yo sé que sí asistes. Bueno, nos vemos. Listo, Listen. Tengan un buen resto de día. Bonita clase, nos vemos, Listen. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.